Momentos bíblicos en el mundo de los santos y santas. Yo soy el pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Estamos en el Guillo Iván Sebastián Samarra Contreras, y hoy, en el mundo de los santos y santas, vamos a hablar la historia de los santos Nereo y Aquileo y Nuestra Señora de Fátima, o sea, la Virgen de Fátima. Pero primero vamos a hablar de la historia de los santos Nereo y Aquileo, y luego la historia de Nuestra Señora Virgen de Fátima. Santos Nereo y Aquileo, mártires. Estos dos personajes estaban al servicio de la Santa Flavia Domitila, una de las primeras señoras de Roma. Eran soldados del emperador Diocleciano. De acuerdo con informes del Papa San Damaso, luego de convertirse al Dios verdadero, dejaron al ejército, arrojaron armas y uniformes, contentos en su triunfo como confesores de Cristo. Sus cuerpos fueron sepultados en este día en el cementerio de Domitila en Roma. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de la Virgen de Fátima, de las apariciones al amor que ha recibido de los papas. Esta acción mariana lleva desde 1917 muy presente en la Iglesia, en el rezo del Rosario, como lugar de peregrinación y en el que fervor de fieles y papas. La Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María y es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a 3 pastorcillos en 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros días. 3 primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban en el campo cuidando de las ovejas. En la zona de Cova de Iria, a mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse, y seguidos de rebaños de ovejas comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. La Virgen de Fátima se presenta a los pastorcillos. De pronto comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco, con un rosario en las manos. Era la Virgen María. La señora les pidió una cosa a los niños. Les encargó que regresaran ahí el día 13 de cada mes. Los 3 estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Los niños cumplieron la promesa que les había hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todo el mismo día, el día 13, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que los 2 de ellos, Jacinta y Francisco, morirán pronto. Y así sucedido, en diciembre del año 1918, a causa de una epidemia de gripe española, Francisco y Jacinta cayeron enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió por el contrario. Jacinta mejoró de la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad, cumpliéndose lo que la Virgen había predecido. Murió el 20 de febrero de 1920. En todas sus apariciones, la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio, dijeran: «Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén». La Virgen que hizo bailar al sol. La última aparición de la Virgen tuvo
lugar el 13 de octubre de 1917. En ese día se produjo el llamado Milagro del Sol. Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna, el sol arrojó una luz diferente a la habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa que estaban mojados por la lluvia se habían secado al instante milagrosamente. Y un hecho que lo presenciaron miles de personas que, atraídas por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta ese lugar para comprobar que era cierto. Y los jóvenes le contaban uno de los presentes, Juan de Machín, describió así ese momento, ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando el cielo. El sol tembló, realizó inesperados e increíbles movimientos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó de acuerdo a una expresión típica de la gente. Los secretos de Virgen de Fátima. Según cuenta Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iria, la Virgen les contó lo que conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada por 3 mensajes. La sede los dio a conocer a todos ellos durante el pontificado de San Juan Pablo II, según recoge Lucía en unos escritos. Recoge el portal catholic.net. La Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de las almas. Además, también pidió la construcción de una capilla en el lugar de los hechos. Otra de las revelaciones importantes que mostró la Virgen de Fátima fue la visión del infierno. María les contó lo que les esperaba a las personas después de la muerte, si no se arrepienten. Además, María habló de una guerra que comenzaría durante el pontificado de Pío XI y acertó. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. Los papas y la Virgen de Fátima. El Papa Pío XI concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima. Años más tarde, en 1942, el Papa Pío XII consagró a la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Además, el Papa Juan Pablo II visitó personalmente el lugar de las apariciones en 3 ocasiones. Una de sus visitas más relevantes fue cuando le entregó a la Virgen la bala con la que le habían disparado en la Plaza San Pedro. Más reciente, Benedicto XVI visitó personalmente el lugar de las apariciones y consagró a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Y por su parte, el Papa Francisco consagró su pontificado a la Fátima, a la Virgen de Fátima, y en mayo de 2017 visitó el santuario para conmemorar los 100 años de apariciones. En la actualidad, en el lugar de las apariciones se encuentra el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, un templo hasta que cada año peregrinan miles de personas de todo el mundo. Bueno, hasta aquí termino la historia de los santos Nereo y Aquileo y la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Fátima. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe, siempre los proteja y los ilumine, libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya.
Que no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Les habla Monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras, y en el mundo de los santos y santas hablaremos de la historia de María, Madre de la Iglesia, San Beda el Venerable, Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores, y Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero primero vamos a ver la historia de María, Madre de la Iglesia. Después San Beda el Venerable. Luego Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores. Y por último, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La vida de María, Madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. La Virgen María es la madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Desde que es madre de Jesús por la encarnación, Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su madre por madre nuestra en la persona de San Juan. El discípulo la acogió como madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo amado. Por eso, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esto dice San Lucas capítulo 1, versículo 48. ¿Por qué María es madre de la Iglesia? María es madre de la Iglesia porque al ser madre de Cristo es también madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que forman con Cristo un solo cuerpo místico. ¿Por qué llamamos a María mediadora y cooperadora de la redención? Llamamos a María mediadora y cooperadora de la redención porque con su calidad maternal y su colaboración en el sacrificio de Cristo, participó en nuestra reconciliación que aplica a los hermanos de su Hijo, todavía peregrinos, con su constante y amorosa intersección. ¿Qué culto tributa la Iglesia a la Santísima Virgen? La Iglesia tributa a la Virgen un culto singular que empezó pronto en la Iglesia y que dura siempre según las palabras proféticas de María. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese amor que los fieles tributan a María como madre, procurando amarla como la ama el Señor Jesús, es lo que conocemos como piedad filial. Oración. Virgen María, Madre de la Iglesia, y por lo tanto Madre nuestra, Madre siempre dócil al Espíritu de Dios, intercede por nosotros, hijos tuyos y de la Iglesia, a fin de que nos dejemos hacer por aquel que todo lo transforma y hace nuevo, que seamos luz en la Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a Cristo y a dejarle ser el Señor de sus vidas. Amén. Ahora sí, vamos a la historia de San Beda. Escribió así, y es así que muy interesado en la historia eclesiástica de Bretaña, especialmente en la raza de los ingleses. Yo, Beda, sirviente de Cristo y sacerdote del monasterio de los benditos apóstoles de San Pedro y San Pablo, el cual se encuentra en Wearmouth y Harrow, en Northumbria. Con ayuda del Señor he puesto cuanto he logrado recabar de documentos antiguos, de las tradiciones de los ancianos y de mi propio conocimiento. Nací en el territorio del monasterio, ya mencionado, y a la edad de 7 años fui dado, por el interés de mis familiares, al reverendísimo abad Benedicto Biscop y después al Sir Fred para recibir educación. Desde entonces he permanecido toda mi vida en dicho monasterio, dedicando a todas mis penas al estudio de las Escrituras, a observar la disciplina monástica y a cantar diariamente en la iglesia, siendo siempre mi deleite el aprender, enseñar o escribir. A los 19 años fui admitido al diaconado, a los 30 al sacerdocio.
ambas veces mediante las manos del reverendísimo obispo San Juan de Berkeley, y a las órdenes de Abad Solfrid desde el momento de la admisión al sacerdocio hasta mis actuales 59 años. Me he esforzado por hacer breves notas sobre las Sagradas Escrituras, para su propio y de mis hermanos, ya sea de las obras de los venerables padres de la Iglesia o de su significado e interpretación. Después de esto, Beda inserta una lista de indiculus de sus anteriores escritos y finalmente termina su gran obra con las siguientes palabras: yo os ruego, amoroso Jesús, que así como me habéis conseguido la gracia de tomar con deleite las palabras de vuestro conocimiento, me concedáis misericordiamente llegar a ti, la fuente de toda sabiduría, y permanecer para siempre delante de vuestro rostro. Es evidente en la carta de Beda al obispo Herberto que el historiador visitaba ocasionalmente a sus amigos durante algunos días, alejándose del monasterio de Harrow, pero salvo esas raras excepciones, su vida parece haber transcurrido como una pacífica ronda de estudios y oración dentro de su propia comunidad. El cariño que ésta le tenía queda manifiesto en el conmovedor relato de la última enfermedad y la muerte del santo, legada a nosotros por Cuthbert, uno de sus discípulos. Su búsqueda de conocimiento no fue interrumpida por su enfermedad, y los hermanos le leían mientras él estaba en cama, pero la lectura era reemplazada constantemente por las lágrimas. Puedo declarar con toda verdad, escribe Cuthbert sobre su amado maestro, que nunca vi con mis ojos ni oí con mis oídos a nadie que agradeciera tan inmensamente al Dios vivo, incluso el día de su muerte, la vigilia de Ascensión del año 735. El santo estaba ocupado dictando una traducción del Evangelio de San Juan. Al atardecer, el muchacho Wilbert, que la estaba escribiendo, le dijo: hay todavía una oración, querido maestro, que no está escrita. Y cuando la hubo entregado, y el muchacho le dijo que estaba terminada. Habéis hablado con verdad, contestó Beda, está terminada. Tomad mi cabeza entre vuestras manos, pues es de gran placer sentarme frente a cualquier lugar sagrado donde haya orado. Así sentado puedo llamar a mi Padre, y así sobre el suelo de su celda cantando, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y el resto exhaló su último aliento. El calificativo venerabilis parece haber sido agregado al nombre de Beda antes de haber transcurrido las 2 generaciones posteriores a su muerte. Por supuesto, no existe una autoridad anterior que corrobore la leyenda repetida por Foyer acerca del monje torpe, que al componer un epitafio sobre Beda se quedó sin palabras para completar la frase Hac sunt in fossa Bedae ossa, y a la mañana siguiente se encontró con que los ángeles habían llenado el espacio con la palabra venerabilis. El calificativo es utilizado por Alcuin, Amalarius y al parecer por Paulo, el diácono, y el importante consejo de Aachen de 835. Lo describe como venerabilis et modernis temporibus doctor admirabilis Beda. Este decreto se menciona especialmente en la petición que el cardenal Wiseman mencionaba especialmente en la petición que el cardenal Wiseman y los obispos ingleses enviaron a la Santa Sede en 1859, rogando que Beda
fuera declarado doctor de la Iglesia. El tema ya había sido discutido antes de la época de Benedicto XIX, pero no fue hasta el 13 de noviembre de 1899 que León XIII decretó que el 27 de mayo toda la Iglesia debía celebrar la fiesta del venerable Beda con el título de Doctor Ecclesiae. Durante toda la Edad Media se había celebrado en York y en el norte de Inglaterra el culto local al Santo Beda, pero la fiesta no era tan popular en el sur, donde seguía la liturgia de Sarum. La influencia de Beda entre los eruditos ingleses y extranjeros fue muy grande y probablemente había sido mayor si los monasterios del norte no hubieran sido devastados por las invasiones danesas. Menos de un siglo después de la muerte de Beda, innumerables formas, pero especialmente por su moderación, amabilidad y gran misión, Beda se distingue entre sus contemporáneos en lo referente a erudición. Indudablemente fue el hombre más sabio de su tiempo, una característica muy notable observada por Plummer. Es su sentido de propiedad literaria, una particularidad extraordinaria en esa época. Él mismo anotaba escrupulosamente en sus escritos los pasajes que había tomado prestados de otros e incluso rogaba a los copistas de sus obras que conservaran las referencias, una recomendación a la que ellos pusieron muy poca atención, a pesar de lo elevado de su cultura. Beda aclara repetidamente que sus estudios están subordinados a la interpretación de las Escrituras. En su De Schismatibus lo dice así: las Sagradas Escrituras están sobre todos los demás libros, no solo por su autoridad divina o por su utilidad, pues son una guía hacia la vida eterna, sino también por su antigüedad y su forma literaria. Postitione dicendi. Tal vez el mayor tributo al genio de Beda es que con una convicción tan desprovista de compromiso y tan sincera de que la sabiduría humana es inferior, haya podido adquirir tanta cultura verdadera. Aunque el latín fue para él una lengua todavía viva, y aunque no parece haber volteado conscientemente hacia la era de Augusto, de la literatura romana, que preservaba modelos más puros de estilo literario que la época de Fortunato o San Agustín, ya sea por genio natural o por el contacto de los clásicos. Beda es extraordinario por la relativa pureza de su lenguaje y también por su lucidez y sobriedad, especialmente en temas de crítica histórica. En todos estos aspectos presenta un marcado contraste con Sal Atlem, quien se aproxima más al tipo celta. Oración a San Beda. Venerable San Beda, te pedimos que intercedas por nosotros, para que con la gracia de Dios Todopoderoso seamos capaces de alcanzar la paz verdadera de nuestra alma, aquí en la tierra, despojándonos de los deseos materiales, de querer ser algo que no somos. Queremos ser humildes y dóciles de corazón, que no nos importe el juicio de aquellos que nos siguen a Cristo y que no tengamos miedo a las persecuciones del mundo. Ayúdanos a rezar por nosotros en el cielo. Tú que llena de virtud eres escuchado por Dios. Alcanza una fortaleza de la fe, de la perseverancia y de la firme voluntad de hacer lo que el Señor nos pide. Así estaremos en paz y podemos ver claramente el camino que debemos seguir en cada momento. Y así gozaremos la alegría de reconocer el rostro de Cristo, nuestro Creador, cuando tengamos la gracia de su amor inmenso en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a ver la historia de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores.
Desde muy pequeñita demostró una gran inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Y a los 7 años invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y hacer el Vía Crucis. Se aprendió el catecismo de tal manera, bien que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. El sacerdote que le hizo el examen de religión se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeras a evangelizar paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente, un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración que esta niña tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad de religiosas. Pero las 2 veces que trató de entrar de religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermana una habitación separada y allí se dedicó a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Había aprendido muy bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, tejer y bordar, y todo esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una gran afición por el canto, y cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos, que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación, la lectura de libros religiosos, la música, el canto y los trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas, encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, por la mañana para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos y qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen, al mediodía, acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. El tercer examen por la noche, acerca de todo el día, analizando las palabras, los pensamientos, las obras y las omisiones de esas 12 horas. Esos 3 exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día. Para recordar frecuentemente que iba a morir y que tendría que rendir cuentas a Dios, se consiguió un ataúd y en él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar lo que le esperaba al final de la vida. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir. En el comedor colocaba una canastita debajo de la mesa, se servía en cantidades iguales a todos los demás, pero sin que se dieran cuenta, echaba buena parte de esos alimentos en el canasto y los regalaba después a los pobres. Uno de los sacrificios que más le hacía sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor. Pedro le animaba a esta mortificación al pensar en la sed que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa, sino al templo, y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda, así que el resto de su vida estuvo recluida en su casa. Solamente la veían salir de cada mañana a la Santa Misa
y volver luego a vivir encerrada, dedicada a las lecturas espirituales, a la meditación, a la oración, al trabajo y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Le propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios. Cada día rezaba 12 salmos de la Santa Biblia, ayunaba frecuentemente. María recibió de Dios el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer a nuestro Señor varios hechos que iban a suceder en el futuro. Y así como ella los anunció, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte, que según anunció sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. Un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le dijo después de un brillantísimo sermón: Mire, padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de este suelo. El padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le sacaron sangre, la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le habían sacado a Mariana, y en esa matera nació una bellísima azucena. Con esa flor la pintan a ella en sus cuadras, y Azucena de pureza fue esta santa durante toda su vida. Lo siguieron en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón: Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó: No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria, te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos. La gente se admiró de esto, y aquella misma mañana, al salir del templo, ella empezó a sentirse muy enferma. Pero desde esa mañana ya no se repitieron los terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia, y desde el día en que hizo ese ofrecimiento ya no murió más gente desde ese mal allí. Por eso el Congreso del Ecuador le dio en el año 1946 el título de heroína de la patria. Acompañada por 3 padres jesuitas, murió santamente el viernes 26 de mayo de 1645. Desde entonces, los quiteños le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad y los continuos milagros que hizo después de su muerte obtuvieron que el Papa Pío IX la declarara beata y el Papa XII la declarara santa. Oración a Santa Mariana de Jesús Paredes. Oh Santa Mariana de Jesús Azucena de Quito, vos sois la hija del Dios, de la vida, aquella santa mujer que servir quiso a aquel que todo lo ve. Desde los claustros santos, pero él en su infinita sabiduría, teneros en el mundo quiso para que desde allí pudierais con vuestra tarea cumplir, hasta la entrega total de la propia vida, porque bien sabías vos que deberías negaros a sí misma para crecer en los demás, ya que allí el secreto reposa el amor verdadero. Y como que lo hicisteis hasta el final de vuestros días, y cada vez que rezabais el rosario santo, os colocabais corona de espinas, y los brazos vuestros los abráis en cruz. Un día vos dijisteis, cuando temblaba la tierra, que no erais necesaria para seguir con vida, y la acrecías a cambio del sacerdote, porque aquel salvaría más almas que vos, oh Santa Mariana de Jesús Azucena de Quito, alma fecunda del Dios vivo. Amén. Ahora sí, vamos a hablar la última historia de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que hoy en algunos países celebraba esta fiesta. El jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés, en algunos países se celebra la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, festividad que no aparece en el calendario de la Iglesia Universal, como si lo hace en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús o Jesucristo Rey del Universo.
por lo que se ha expandido por muchos países. Esta fiesta tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo, que en la misma latina se introdujo en algunos calendarios y que atrás la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que fue renovada por la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. La celebración fue introducida en España en el año 1973, con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Asimismo, esta contiene textos propios para la Santa Misa y el oficio que fueron aprobados 2 años antes. Además de España, otras conferencias episcopales incluyeron esta fiesta en sus calendarios particulares, como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. En algunas diócesis este día es también la jornada de santificación de los sacerdotes. Juan Pablo II, en el documento eclesial de la Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza. Aquel que lo hizo de la nada, de este modo, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre de toda la creación remedida, lo hace a través del misterio sacerdotal de la Iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza. En el Nuevo Testamento, con la palabra sacerdote, no solo se nombra a los ministros, sino que se reserva especialmente para nominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios, unidos con un sacerdocio real. Esto dice 1 San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. En el capítulo 4 de Hebreos se explica el sumo sacerdocio de Jesucristo de esta forma. Esto dice el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al 16. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Y esto dice Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dicen también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. La misma carta a los Hebreos añade que Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Esto dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esto fue la historia de los 4 santos. Que Dios los bendiga, acompañe siempre y los proteja, y los ilumine, libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. No solo el pan vive el hombre, sino en toda palabra que sea la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Les habla Monaguillo Juan Sebastián Zumarra Contreras, y en el mundo de los santos y santas vamos a hablar de la historia de San Bernardino de Siena, San Cristóbal Magallanes y Santa Rita de Casia. Pero primero vamos a hablar la historia de San Bernardino de Siena, luego de San Cristóbal Magallanes y por último de Santa Rita de Casia.
La historia de San Bernardino de Siena era muy simpático en el trato y la gente gozaba en su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, le corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido. Un día, un compañero le incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonroja bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y Bernardino los animó a todos contra el impuro, le lanzaron barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Pero en el resto de su vida, Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia de tifo negro. Cada día morían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados que trabajan de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio, de la peste del tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin alientos, que estuvo por varios meses postrado en cama, con alta fiebre. Esto disminuyó mucho la fuerza de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, cada vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban dónde se dirigía, les respondía: voy a visitar una personita en la cual estoy enamorado. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías les siguieron los pasos y se dieron cuenta que se iba a una ermita donde iba una estatua de la Virgen Santísima, y ahí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Le recibieron en un convento cercano a su familia, pero como ahí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado, y una disciplina era muy rígida. Y así en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre. Y en esa misma fecha recibió el bautismo, y también un 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano, y ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenación sacerdotal en 1404. Fue pues siempre para él muy grata, muy significativa esta santa fecha. Los primeros 12 años de sacerdocio los pasó Bernardino casi sin ser conocido de nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias les ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió de un modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todo lo religioso por la mañana, de pronto un
joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo: «Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar». Iguales palabras le fueron dichas a cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la cuaresma. Los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Santísima Virgen y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía. Y desde 1418, su muerte por 26 años, Bernardino recorre pueblos, ciudades y campos predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmarse todos por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras, cuando su voz potentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud: «Temblad, tierra entera», al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su Creador. A la gente le parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos, porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharle. Recorrió todo su país a Italia a pie, predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A todos y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras: JHC, y que significa Jesús, hombre salvador. E invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que en San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras: Jesús, hombre salvador, como JHC. En Polonia predicó contra los juegos de azar y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenían. Un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole lo que había dejado en la ruina y le aconsejó: «Ahora dedíquense a imprimir estampas de Jesús». Así lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipe. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego le invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oírle sus predicaciones, que le dio orden para que pudiera predicar a todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo ahí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente en Italia, 300 de estos religiosos, cuando él murió ya había más de 4.000.
los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era muy verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le traía más la admiración de las gentes. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que donde quiera que sabía que había un buen predicador y sabía a escucharlo, y aún de lleno de años se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público, y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esa región. Una de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada, donde se combina la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente Bernardino era un gran maestro de oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil, y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros, y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en 1450 a los 6 años de haber muerto. Oración a San Bernardino de Siena. Señor Dios, que infundiste en el corazón de San Bernardino de Siena un amor admirable al nombre de Jesús, concédenos, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre impulsados por el espíritu de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, vamos a la historia de San Cristóbal de Magallanes, sacerdote. La historia de San Cristóbal de Magallanes nació en Totalice el 30 de julio de 1869. Se crió en el seno de una familia muy humilde y hasta los 19 años trabajó en el campo, y en 1888 ingresó al seminario de Guadalajara, donde se distinguió por su piedad, honradez y aplicación. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1829 en la iglesia de Santa Teresa de Guadalajara. Desempeñó el cargo de capellán y subdirectora de la Escuela de Artes y Oficios en Guadalajara. Fue párroco de Totalice por 17 años hasta que fue fusilado. Organizó el Centro de Catecismo y Escuela de las Rancherías. Construyó una presa para favorecer el riego. Fundó un asilo para huérfanos y pequeños fraccionamientos de la tierra para ayudar a los pobres. El 21 de mayo de 1927, el padre iba a celebrar una fiesta religiosa en un rancho cuando se inició una balacera entre los criteros y las fuerzas federales comandadas por el general Goñi. Fue arrestado y conducido a Totalice, donde lo encarcelaron junto a su vicario, el padre Caloca. Luego lo trasladaron al Palacio Municipal de Colotitlán, donde lo fusilaron el 25 de mayo de 1927. El padre Cristóbal, antes de ser fusilado, dijo: «Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos».
Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. Y por último, vamos a hablar de la historia de Santa Rita de Casia, madre, esposa y santa del imposible. La historia de Santa Rita de Casia es una de las santas más queridas y populares de todos los tiempos. Rita, cuyo nombre de pila fue Margherita Lotti. De ahí probablemente la contracción a Rita. Fue una mujer sencilla y a la vez extraordinaria. Siendo adolescente, se sintió llamada a la vida religiosa, pero sus padres decidieron casarla. Rita, entonces, por obediencia a sus padres, aceptó contraer matrimonio. Lamentablemente, su esposo no era un buen hombre y la maltrataba constantemente. Con el tiempo, sin embargo, gracias a su profundo amor a Cristo, sus oraciones y su entereza para devolver bien por mal, logró que su marido se convierta por eso, pero se le conoce como la Santa de los Imposibles. Ella también es patrona de los necesitados. Su fiesta se celebra cada 22 de mayo. En este año, Santa Rita nació en 1381 en Rocaforena, muy cerca de Casia, provincia de Perugia, Italia. En una época de conquista, rebeliones y corrupción, ella y sus padres fueron analfabetos, pero Dios le concedió a Rita la habilidad de leer. Como Rita no pudo realizar inicialmente su deseo de ser religiosa, decidió llevar su matrimonio como Dios manda. Y a pesar de que Paolo, su esposo, era un hombre de malas juntas, bebedor, mujeriego y maltratador, Rita se mantuvo fiel a él y se propuso ganar su alma para Cristo. Tuvieron 2 gemelos, Jacopo y Paolo, que desarrollaron el mismo temperamento del Papa. Tras 20 años de matrimonio, su esposo se convirtió y Rita perdonó sus faltas y emprendieron una vida distinta. Aunque esto no duraría mucho, antiguos enemigos de Paolo lo asesinaron. Entonces sus hijos juraron vengar la muerte del padre. Ningún ruego de Santa Rita los persuadió de lo contrario. Ella, consciente de que sus hijos podrían perder sus almas si realizaban semejantemente crimen, rogó al Señor que los salvara y que prefiriera que él tomara sus vidas antes de que se condenaran para siempre en el infierno. Y los hermanos súbitamente contrajeron una terrible enfermedad y murieron por causa natural. Más adelante, Santa Rita intentó ser aceptada como religiosa por las hermanas agustinas, pero fue rechazada porque había estado casada y porque cargaba a cuesta una historia sombría. Cuenta la tradición que una noche, estando en oración, oyó que la llamaban 3 veces por su nombre. Abrió la puerta y encontró a San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan el Bautista, de quien era muy devota. Ellos le pidieron que lo siguiera y después de recorrer las calles sintió que la elevaban en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia, en dirección al monasterio de Santa María Monasterio de Magdalena. Cuando volvió de éxtasis, estaba dentro del monasterio. Ante lo sucedido, la monja agustina no pudieron negarle más el ingreso a la comunidad y hizo su profesión religiosa ese mismo año, en 1417. Duras pruebas tuvo que sufrir Rita en dicho monasterio, pero el Señor no la abandonó nunca. Es más, la hizo partícipe de su propia cruz. Cuando le impuso sus estigmas y las marcas de la corona de espinas en las cabezas, después de un grave y dolorosa enfermedad, partió a la casa del Padre en el año del Señor de 1457. La herida de la espina
en su frente desapareció y en su lugar quedó una mancha roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia. Y su cuerpo permanece hoy incorrupto. Oración a Santa Rita de Casia. Oh poderosa Santa Rita, llamada abogada de los casos desesperados, socorredora de la última esperanza, refugio y salvación en el dolor, que conduce el abismo del delito y la desesperación con toda la confianza en tu celestial poder. Recurro a ti en el caso difícil e imprevisto que oprime dolorosamente mi corazón. Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tú? ¿No me vas a consolar? ¿Vas a dejar tu mirada y tu piedad de mi corazón tan sumamente atribulado? Tú también sabes lo que es el martirio del corazón tan sumamente atribulado. Por las atroces penas, por las amargas lágrimas que santamente derramaste, ven en mi ayuda. Habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo. Al corazón de Dios, Padre misericordia, y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo. Presentada, es seguro que me escuchará, y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres, para cantar en la tierra y en el cielo la misericordia divina. Amén. Digamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por la oración a Santa Rita de Casia. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejen caer en tentación, mas si bien líbranos de todo mal y de todo peligro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí terminamos, en el mundo de los santos, la historia de San Bernardino, San Cristóbal Magallanes y Santa Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe y siempre nos proteja y los ilumine, libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. Porque no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que es la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos hermanos. Les habla Monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras. Y en el mundo de los santos y santas vamos a hablar la historia de San Pascual Bailón, San Juan I y San María Bernarda Voltaire. Pero primero vamos a hablar la historia de San Pascual Bailón, luego la historia de San Juan I y finalmente la historia de San María Bernarda Voltaire. La historia de San Pascual Bailón. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía, decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor, que el mejor regalo que le podía ofrecerle al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento. Desde esas lejanías, en esos tiempos, se acostumbraba que al elevar la hostia al sacerdote en la misa, se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día, otros pastores le oyeron gritar: «¡Ahí viene! ¡Ahí está!».
y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía mortificaciones, por ejemplo, andar descalzo por caminos llenos de piedra y espinas, y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba al otro el pasto que la oveja se había comido con el escaso sueldo que le pagaban. A los 24 años, pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas. Y ahí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas. Noches pasadas, horas y horas ante el Santísimo Sacramento, cuando los demás se iban a dormir. Él se quedaba rezando ante el altar, y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, y estaba ahí el hermano Pascual orando a nuestro Señor. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó admirado: estas almas sencillas sí que ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día, un jerez le preguntó: ¿dónde está Dios? Le respondió: Dios está en el cielo. Y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir. Pero no fui digno de ese honor. Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sí sabía leer y escribir, habló de tal manera bien de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que los demás no fueron capaces de contestarles. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Escritura, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento cuando ayudaba a misa, cuando podría estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Pascual murió en la fiesta de Pentecostés de 1992, el 17 de mayo. La Iglesia celebra 3 Pascuas: Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía.
Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? El que están en la elevación en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenía el ataúd descubierto, y en el momento de elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 3 días seguidos. Fue declarado santo en 1690. Oración a San Pascual Bailón. Querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestra frecuente visita al Santísimo y una grande estimación por la Santa Misa. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de San Juan I, Papa y Mártir. La historia de San Juan I nació en Toscana y en el año 523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico, que apoyaba la herejía de los arrianos. Asimismo, el emperador Justino de Constantinopla decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esta ciudad y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. El rey Teodorico obligó entonces al Papa a que fuera a Constantinopla a conceder al emperador de devorar las últimas leyes, pero el Papa Juan I se negó rotundamente. El sumo pontífice realizó una visita pastoral a Constantinopla, donde fue recibido por más de 15,000 fieles con velas encendidas en las manos y estandartes. El Papa presidió solemnemente la fiesta de Navidad y luego exhortó a los feligreses a mantenerse firmes en la fe, evitando caer en las herejías paralelamente. El emperador Justino se mantuvo firme en su decisión, lo cual enfureció al rey italiano, quien mandó a llamar al Papa Juan y lo encerró en un oscuro calabozo. Los constantes maltratos y súplicos sufridos por el Santo Papa en la cárcel, junto con otros mártires más, provocó su muerte a los pocos meses de haber sido tomado prisionero. Y ahora sí, vamos a hablar de la última historia de Santa María Bernarda Butler. La historia de Santa María Butler. Abran sus casas para ayudar a los pobres y a los marginados. Prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad. Aconsejaba siempre Santa María Bernarda Butler a sus hermanas franciscanas. La Madre María Bernarda fue la fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Su fiesta se celebraba cada 19 de mayo. Santa María Bernarda nació en Suiza el 28 de mayo de 1848. En su primera juventud ingresó como aspirante a un convento de la ciudad, pero no encontró las circunstancias favorables para sí mismas, ni la convicción o madurez necesaria para continuar. Aquello quedó ahí sin llegar a consolidarse y María Bernarda regresó a casa de sus padres para ayudarlos en las labores del campo.
varios meses se entregó de nuevo al trabajo manual, la oración y el servicio apostólico en una parroquia cercana. Poco después, con 19 años de edad, hizo un segundo intento por hacerse religiosa, solicitando ser admitida en el monasterio franciscano de María Auxiliadora. Las franciscanas de María Auxiliadora vieron con agrado que María Bernarda estuviese mejor dispuesta y renovada en su deseo de entregarse al Señor. Por su parte, en esta comunidad, ella se vio confirmada por el Señor, perseverar y consolidar su entrega. Años más tarde tomaría el hábito franciscano y adoptaría el nombre religioso de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Poco a poco, Dios le fue confirmando que ese era su lugar y ella iba respondiendo con generosidad a tan hermoso don, esforzándose por creer en la virtud cristiana y por adquirir también las cualidades humanas necesarias para vivir bien en religión. Su esfuerzo y disposición sería coronado con abundantes gracias. Así con humildad aceptó ser nombrada maestra de novicias y luego superiora, servicio que realizó hasta que Dios la convocó a ser misionera. Aquel llamado parecía inusitado, pero fue madurando de a pocos. Primero en la oración y segundo recurriendo al consejo de las instancias pertinentes dentro de la orden, después de vencer la resistencia inicial de algunas autoridades eclesiásticas, obtuvo un permiso pontificio para dejar el monasterio y partir con 6 de sus compañeras rumbo a Ecuador. Este gran paso, que fue concebido originalmente como la fundación de una filial de su monasterio, luego convirtió a Sor María Bernarda en la fundadora de un nuevo instituto, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. En Chone, Ecuador, las hermanas se dedicaron a la educación de niños y jóvenes, asistiendo a los enfermos y necesitados. Esta experiencia de fe dio muchos frutos en ese lugar difícil y espiritualmente abandonado. En 1895, la Madre María Bernarda y 14 hermanas se vieron obligadas a huir de Ecuador a causa de una revuelta contra la Iglesia, enrumbando hacia Cartagena de Indias, Colombia. En ese lugar brotaron las vocaciones y fue necesario abrir nuevas casas, primero en Colombia, después en Austria y Brasil. La Madre María Bernarda entonces se dedicó a visitar a sus hijas en los países donde estaba el instituto o donde existía posibilidad de abrir alguna otra fundación, donde iba encantada por su sencillez evangélica, edificando y animando a todas. La madre dirigió la congregación por 30 años, hasta que renunció a su cargo. Alejada de las tareas propias del gobierno de la congregación, se dedicó en la medida de lo posible a asistir espiritualmente a sus hijas, dando ejemplo de humildad y alegría. Partió a la casa del padre el 19 de mayo de 1924, a los 76 años de edad. 57 de los cuales estuvieron dedicados a la vida consagrada y de ellos 38 a la labor misionera. Fue beatificada por San Juan Pablo II en 1995 y canonizada por Benedicto XVI en 2008. Oración a la Santa María Bernarda Ulter. Oh Señor, que has elegido a Santa María Bernarda para fundar
en tu iglesia una nueva familia religiosa, dedicada a imitar las virtudes del seráfico, patriarca de Asís y consagrada a preparar y glorificar tu divino corazón. Concédenos que imitando su humildad y confianza, crezcamos cada día en tu santo amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí terminamos en el mundo de los santos y santas la historia de San Pascual Bailón, San Juan I, Papa y Mártir, y la Santa María Bernarda Butler. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y los proteja, y los ilumine, les libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. Porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Les habla el monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras. Y en el mundo de los santos y santas vamos a hablar de la historia de San Matías Apóstol y San Isidro Labrador. Pero primero vamos a hablar la historia del apóstol San Matías. Y luego hablamos de la historia de San Isidro Labrador. San Matías Apóstol, Clemente de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su misterio. Los Hechos Apóstoles afirman de que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente, la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los 12. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés, y Matías se integró a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros, donde emocionó y obtuvo finalmente la corona de martirio en Colquida. Los Mnaya griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma. Hermanos, voy a decir una oración al apóstol San Matías. Repitad conmigo. Dios omnipotente, que cogiste en lugar de Judas el traidor a tu fiel siervo Matías, para que fuese contado entre los 12 apóstoles. Concede que tu iglesia, preservada siempre de falsos apóstoles, sea gobernada y dirigida por fieles y verdaderos pastores, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de San Isidro Labrador. El resumen de San Isidro Labrador. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres, que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela.
pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Ahí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza. No porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la misa, a la Santa Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba 1 hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizás un ángel, leguaba sus bueyes, y esto araban juiciosamente como si el propio campesino lo estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce aún y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y confío en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes: una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para las avecillas tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo, disgustado, que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijo. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua, y un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba, dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos y corrieron juntos al pozo. Pero este era muy profundo
y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca. Pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajara menos que los demás por dedicarse a rezar y ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra. La de Isidro produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. Y murió santamente a los 43 años de haber sido sepultado en 1163. Lo sacaron del sepulcro, su cadáver, y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. La gente consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermos y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo, a donde los iban llevando cuando los trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llevar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Digamos una oración a San Isidro Labrador. Todos. Bienaventurado Isidro, que habitas hoy la celestial morada, en justo premio de tu singular piedad, caritativo, celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculos las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento, tanto para ti como para tu venerada esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que sea nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida y que gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hasta aquí termina la historia de los santos, el apóstol San Matías y el santo San Isidro Labrador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y los proteja, y los ilumine, los libre de todo mal y de todo peligro. Aleluya, aleluya. Hoy no soy el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Espero que estén muy bien y totalmente bendecidos. Les habla Monaguillo Iván Sebastián Zumarra Contreras. Y en el mundo de los santos y santas, hablarán sobre los 8 santos de la palabra de Dios. Número 8. Santos Carlos Luangwa y compañeros, mártires. San Carlos Luangwa y 12 compañeros mártires de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años pertenecían a la corte de nobles o al cuerpo de guardia del rey Wanga de Uganda. Siendo neófitos, no ascendieron a la devoción impura del monarca y murieron en la colina Namugongo, degollados o quemados vivos en el año 1886. Número 7. Sagrado Corazón de Jesús. En el siglo XVII, Santa Margarita María Alazoque tuvo una revelación el mismo Jesús. Le solicitó que se consagrara en Francia, a su Sagrado Corazón, para proteger a la nación y a su gobernante de los males que iban a ocurrir en el futuro próximo. El corazón de Jesús quería reinar en su palacio, estar pintado en sus estandartes y grabado en sus armas para hacerlas victoriosas frente a todos sus enemigos. Lamentablemente, el rey Luis XIV no realizó esta consagración y años después sucedieron grandes catástrofes en esta nación. En el siglo XIX, el sacerdote jesuita Manuel José Puraño Vega propone la idea de la consagración canónica y oficial de todo el pueblo ecuatoriano al Sagrado Corazón de Jesús, para alcanzar las gracias y bendiciones que Jesús comunicó a Santa Margarita María. Es así que el 25 de marzo de 1874, Ecuador se convierte en el primer país consagrado al Corazón de Jesús. Los efectos de esta consagración se mostraron inmediatamente, mejorando las costumbres, se redujeron los delitos y florecieron la tranquilidad, el orden y la prosperidad. Y durante el resto de años, es esta consagración lo que ha protegido a nuestro país, manteniendo la fe y la paz, a pesar de las calamidades o aparentes triunfos del mal. Es por esto que lo invitamos a renovar esta consagración en sus parroquias con la misma oración pronunciada en el año 1874 y a tener en sus casas una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, así como también a conocer más sobre esta devoción, para que juntos sigamos implorando la protección de este dulcísimo patrón y protector para nuestra patria. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la Iglesia, y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo. La devoción al Sagrado Corazón dirigida al corazón de Jesús como emblema de su amor. Pone especial atención a su amor por la humanidad. Número 6. San Asterio. Fue un hombre cristiano que llegó a ser convertido del arrianismo y tiempo después se convertiría en un famoso obispo de Petra. Dentro del concilio de Sárdica, San Asterio sería uno de los primeros cristianos en definir al arrianismo como una brutal herejía. Asterio fue un hombre devoto a sus visiones, dotado de una gran sabiduría, bondad, nobleza y extrema humildad. Murió el 10 de junio del año 365. Número 5. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Efrén ejerció en Nisibe, su patria, el ministerio de la predicación. Cuando Nisibe fue invadida por los persas, se trasladó a Edesa, en Osroene, e inició
a una escuela teológica con sus seguidores, célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por los insignes himnos que compuso, es llamado citar al Espíritu Santo. Número 4. San Medardo. Nació en Salensi, Eoice, aproximadamente en el año 456. Los dones de Medardo para la predicación y misión fueron tan extraordinarios que se le eligió como sucesor del obispo Alomer en Saint-Quentin, en Francia. Allí trasladó su sede de esta ciudad a la de Noyon, desde la cual trabajó por convertir al pueblo del paganismo a la verdadera doctrina de Cristo. Murió en su ciudad episcopal el 8 de junio, aproximadamente en el año 545. Número 3. San Antonio María Giannelli. Desde niño, Antonio se destacó por su gentileza, docilidad e inteligencia. Obispo de Bobbio, Italia, fundador de la Congregación de Hija de María Santísima del Huerto, se distinguió por su atención a los pobres y a la salvación de las almas. Con su ejemplo y dedicación, promovió la santidad entre el clero. Fue canonizado el 21 de octubre de 1951 durante el pontificado del Pío XII. Número 2. San Bonifacio, obispo y mártir. Winfrido, monje inglés, recibió del Papa Gregorio II el episcopado, el nombre de Bonifacio, y le envió para anunciar la fe en Cristo en Alemania. Dirigió las sedes de Maguncia, Mainz, y hacia el final de su vida, al visitar a los frisios en Docum, consumó su martirio al ser asesinado por unos paganos. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos. Número 1. Francisco Caracciolo. Francisco nació en Godne, Italia. A los 21 años padeció una enfermedad de la piel, a punto de morir. Hizo voto de consagrarse a Dios. Se recuperaba la salud, presbítero y fundador de la orden de clérigos regulares y menores. Sobresale en su pobreza, humildad, su generosidad con los enfermos y pobres, su espíritu de penitencia y mortificación. Hasta aquí terminamos en el mundo de los santos y santas, los 8 santos y santas en la palabra de Dios. Espero que les haya gustado esta bonita historia. Que Dios bendiga, los acompañe siempre y los proteja y los ilumine y libre de todo mal y de todo peligro. Salve María. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.